Que el Señor Jesucristo les bendiga. ¿Cómo están? Espero que quienes estén visualizando este video sean sumamente bendecidos. Quiero saludar y agradecer esta tremenda invitación al grupo Apasionados. Muchas gracias al equipo apasionado, que Dios les bendiga, por invitarme a compartir la palabra del Señor Jesucristo, por invitarme a compartir una reflexión, un sermón junto a ustedes. Bueno, mi nombre es Cristian Escobar, soy pastor de la iglesia de Templo Los Aromos en el lugar de Chile. Pertenezco también a la iglesia Familia Apostólica y también nos desempeñamos académicamente en el Instituto Bíblico Superior de Chile. Nosotros estamos acá en la capital, en Santiago de Chile, y nuestra comuna, en el lugar de Puente Alto, donde llevamos más de 50 años. Bueno, yo tengo solo 32 años, pero nuestra iglesia lleva más de 50 años en esta comuna. Soy la tercera generación de pastores. Primero comenzó esta iglesia mi abuelo, Pastor Vladimir Escobar, luego mi padre, Pastor Johnny Escobar, con quien seguimos pastoreando, y yo, el pastor Cristian Escobar. Saludo también a mi esposa, a mis hijas y a toda la congregación de mi iglesia, al equipo que también permite que yo pueda grabar esto, que nos permite trabajar en la obra del Señor Jesucristo. Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor Jesucristo, y este sermón, esta reflexión, tiene por nombre: la derrota es el camino a la victoria. La derrota es el camino a la victoria. Y quiero tomar principalmente el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 19, para que vamos ya conversando sobre la palabra del Señor algunos minutos. Dice así en el nombre de Jesús: cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció. Verso 20. Y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey, pero aún en la cárcel. Vemos aquí una situación donde José está encarcelado. Nosotros debemos comprender que la vida de José, y todos debemos conocer acerca de José, José había tenido una visión muy joven. José había tenido una visión siendo muy joven. Él vio a sus hermanos, a su padre, postrarse ante él. Él vio a su padre y a sus hermanos postrarse ante él. Él había visionado mucho antes lo que iba a suceder, pero no lo estaba viviendo. Nosotros hacemos un análisis de José y vamos a conocer y vamos a entender de que José es uno de los personajes que vive más procesos en la palabra de nuestro Dios. Hay dos cosas principales que nosotros debemos entender en nuestra vida como cristianos. La primera es que hay un Dios, y la segunda es que tú no eres Él. Lo primero que tú tienes que saber es que existe un Dios. Y lo segundo es que tú y yo no somos Dios. Dios, nuestro Dios, conoce los momentos precisos que nosotros debemos vivir en nuestra vida. José había visualizado la victoria, pero estaba en la derrota. Si leemos el verso 19 y el verso 20 de Génesis, nos damos cuenta de que él estaba en la cárcel. Anterior a eso, José había sido echado por sus hermanos en un pozo, en una cisterna. José es vendido como esclavo. José es llevado a la cárcel. José había visionado, pero no estaba sucediendo absolutamente nada de lo que él había visto. No estaba sucediendo absolutamente nada de lo que él había visionado. ¿Cuántas veces tú has vivido situaciones difíciles? Has vivido momentos difíciles. Has vivido momentos de derrota, y es posible que hoy día mismo estés viviendo momentos de derrota. Pero debes visionar la victoria, porque el camino a la victoria es la derrota.
hoy vas a pasar una derrota. José pasó de derrota tras derrota tras derrota. Pero llega un momento en que a José le llega la victoria. Si vamos a Génesis 41, versículo 38, vamos a leer lo siguiente. Entonces el faraón le preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Verso 39. Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Si vemos Génesis 39, 19, vemos derrota. Pero si vemos Génesis 41, 38, 39, vemos victoria. Aún no se ha escrito lo que tú has de vivir. Aún hoy día en derrota debes visionar la victoria. Aún hoy día en lo que estás pasando debes comenzar a visionar la victoria. José lo vio muchos años antes, siendo muy joven lo vio. Y llegó el día y la hora y el momento en que la victoria y lo que Dios le había prometido se cumplió. Nos vamos a dar cuenta a través de la palabra del Señor, y la reflexión que hoy día quiero llevarles es que el camino a la victoria es un camino que va a tener derrotas. Con el hijo pródigo todos se dieron por vencidos. Nadie salía a esperar al hijo pródigo, pero hubo uno que nunca se dio por vencido, y ese fue el padre. Si vamos a Lucas capítulo 15, versículo 17, vamos a comprender que la situación de este hijo pródigo era una situación de derrota. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Estaba absolutamente derrotado. ¿Cuántas veces has estado en tu vida haciendo análisis de tu vida, análisis de lo que has vivido, análisis de lo que has perdido? Y dices, ¿cuánto tiempo atrás yo tenía todas estas cosas y hoy día no tengo nada? Y todos se han dado por vencido contigo. Nadie cree en ti. Ni siquiera tú mismo estás creyendo en tu victoria. Pero hay uno que no se ha dado por vencido y ese es nuestro Dios. El padre salía todos los días a esperar a su hijo. Llega un momento en que el hijo pródigo, porque así dice el verso 17, por fin recapacitó. Es necesario que recapacites quizás. Esta reflexión que quiero llevarte el día de hoy es para que tú tomes conciencia y digas, es necesario recapacitar, es necesario que hoy día tome conciencia y diga, es tiempo de visionar mi victoria. Hoy día puedes estar pasando alguna dificultad, algún problema, alguna enfermedad, alguna pormenor, algo que te esté haciendo sufrir, algo que te esté causando dolor. Pero Dios te dice, pasa esa derrota porque la victoria está pronta a venir. Sin derrotas nunca vas a conocer la victoria. Sin derrotas nunca vas a conocer la victoria. Vamos a Lucas 15, 22. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. En el verso 17 del capítulo 15 de Lucas veíamos a un hijo pródigo absolutamente derrotado. Pero en el verso 22 del mismo capítulo 15 vemos a un hijo pródigo en victoria, con vestido nuevo, con anillo nuevo. Aleluya, el anillo aquí tipifica el Espíritu Santo, la ropa tipifica el bautismo, nueva vestidura, Espíritu Santo, que es lo que nos transforma. A lo mejor tú eres bautizado, a lo mejor ya has recibido el Espíritu Santo, pero es tiempo de que ese Espíritu vuelva a darte la victoria, de que el Espíritu de Dios vuelva a levantarte. El hijo pródigo sabía que lo que había hecho era algo ilegal, por eso el miedo a volver. Según la ley judía, según la ley hebrea, cuando un hijo había faltado el respeto a su padre, este era digno de apedreamiento. Por eso que el padre, cuando sale otro día más a ver si su hijo venía y lo ve de lejos, él sale corriendo
a abrazarlo, y lo abraza y lo toma en sus brazos, porque sabía que alguien lo podía apedrear, porque eso decía la ley. Pero Cristo, antes de que todos los demás te quieran apedrear, Él te abraza y Él te dice, te voy a dar la victoria. La derrota es el camino a la victoria. Si quieres victoria, debes pasar por el valle. Si quieres victoria, debes pasar por el valle. A veces solamente tenemos un aleluya. Dilo. A veces solo tenemos una palabra de súplica. Dila. A veces solo tenemos un Padre mío, te necesito. Dilo. Aleluya. Hay veces que solamente tenemos poca alabanza porque estamos derrotados. Aleluya. Un día llega el profeta Natán a hablar con el rey David y le dice, rey, tengo que hablar con usted. Y el rey David lo hace pasar. Y dice la Biblia que Natán le dice, le voy a contar una historia y le voy a contar algo que está pasando. Había un hombre que tenía muchas ovejas, mucho ganado. Y había un hombre que solo tenía una oveja. Y vino ese hombre que tenía mucho ganado y tenía muchas ovejas. Y le quitó a este hombre pobre la única oveja que tenía. ¿Qué crees tú que hay que hacer con él? El rey David se enfurece, se enoja, desenvaina su espada y dice, ese hombre es digno de muerte. Natán dice, ese hombre eres tú. David era el rey de Israel. David podría haber ordenado a sus guardias que le cortaran la cabeza a Natán por haber sido un insolente. Eso pudo haber hecho David. Pero David se sintió derrotado. Y en la derrota hizo lo que todos nosotros debemos hacer en la derrota. Él clama y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Porque el pecado produce derrota. Porque la vida trae derrotas. Pero el camino a la victoria está más cerca que nunca. Si quieres, aleluya, unción, tienes que pasar por el valle. Tienes que pasar por la derrota. ¿Quieres unción? Sigue caminando por el valle. El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Y qué dice al final del Salmo? Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Si quieres unción, sigue caminando por el valle. Aleluya. Cuando Elías estaba escondido por la persecución de Jezabel, él decía, mátame, Señor. La respuesta del Señor fue una, levántate. ¿Cuántas veces le dices al Señor, fortaléceme? Y el Señor te dice, bien, te voy a fortalecer. Y muchas veces decimos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto otro? Bueno, voy a dar una explicación muy simple. Cuando nosotros queremos tener músculos y queremos crecer físicamente, hay que esforzarse. Los músculos no crecen al azar. Es el ejercicio el que desarrolla los músculos. Será la prueba, serán las derrotas, serán las dificultades las que el día de mañana te van a dar la victoria. José aprendió cómo gobernar y cómo ser un buen hombre con todas las derrotas que vivió. El hijo pródigo aprendió cómo ser bueno con todo lo que él falló y se equivocó. David aprendió cómo alabar al Señor y cómo llegar a Cristo con todo lo que él perdió, con todas las derrotas que él vivió. Aleluya. Cuando somos débiles, cuando estamos derrotados, es cuando podemos alcanzar la victoria. Por eso que Pablo dice, si de algo he de gloriarme,
Me glorío en mis debilidades, porque ellas me hacen fuerte. Y hay algo importante con lo que quisiera finalizar esta reflexión. El mayor ejemplo no lo tenemos de un rey humano, no lo tenemos de un profeta, no lo tenemos de un apóstol, lo tenemos del Todopoderoso, del Dios manifestado en carne. Juan capítulo 1, versículo 14, dice algo maravilloso. Dentro de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y es que es algo tan glorioso lo que pasa en los evangelios. Les voy a decir lo siguiente, existen 4 evangelios que nosotros conocemos. Además, están los libros apócrifos. Pero los libros apócrifos no están dentro de los 66 libros canónicos que nosotros tenemos en la palabra del Señor. Existen los llamados evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Y el libro de Juan o el evangelio de Juan se estudia de forma aparte, escrito 70 años después de la muerte de Cristo, donde Juan ya tenía una edad bastante avanzada, entre el año 90 y el año 100, donde Juan ya había analizado de manera profunda la palabra del Señor, donde él ya había vivido de manera profunda el evangelio de Cristo, donde él ya había analizado de forma profunda lo que él había vivido con Cristo. Mateo va a escribirle a los hebreos, a los judíos, y va a presentar a Cristo como rey. Marcos le va a escribir a los romanos y a los griegos y va a presentar a Cristo como siervo. Lucas va a escribir a los gentiles y va a presentar a Cristo como Salvador. Pero Juan va a escribir a toda la iglesia y va a presentar a Cristo como Dios. La Biblia dice en el verso 14 del capítulo 1 de Juan, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Me encanta esta versión. Yo uso mucho la versión NBI porque, y se los recomiendo para que ustedes la estudien. La Reina Valera es la reina de todas las versiones, 1960, revisión de Casimiro Reina y Cipriano Valera. Pero la NBI es fiel a los principales rollos del Mar Muerto, donde se encontraron los escritos más antiguos de los evangelios. Por eso me gusta esta traducción. Y es muy fiel al griego de lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan había pasado mucho tiempo. En el verso 1 del capítulo 1 de Juan dice, aleluya, en el principio era la palabra, el logos. La palabra griega para palabra o verbo es logos. En el principio era el logos. Y el logos estaba con Dios. Y el logos era Dios. Él comienza el análisis. Durante siglos los griegos y los romanos se habían preguntado qué era la existencia. Había un Sócrates, un Platón que explicaba y decía, bueno, el logos tiene que ver con el cosmos, con el todo, con el análisis de todo. Y Juan dice, bueno, yo tengo una explicación que darle. El todo, el cosmos, el universo tiene un nombre y tiene, aleluya, un nombre que es por sobre todo nombre, Jesucristo, el que habitó entre nosotros, el Dios manifestado en carne. Bueno, ese Dios manifestado en carne nos da ejemplo a nosotros de que la derrota es el camino a la victoria. La palabra en el verso 14 dice, y habitó entre nosotros. Bien, la palabra habitó en griego aquí se escribe eskenosen. Y la palabra griega eskenosen, el significado para la palabra griega eskenosen es tabernaculizó. Es decir, Cristo se tabernaculizó. Y usted dirá, ¿qué reflexión puedo obtener de esto? Bueno, una reflexión maravillosa. El tabernáculo, cuando se forma en el libro de Éxodo y Dios le manda a Moisés a hacer el tabernáculo, la puerta de entrada al tabernáculo se llamaba en hebreo el camino. Y Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El lugar del atrio donde estaba la puerta del camino
estaba el altar del holocausto, donde se ofrecía sacrificio por la expiación de los pecados en el día de Yom Kippur. Posteriormente a eso venía el lugar santo, donde estaba el candelero, la mesa de los panes, el altar del incienso. Y en la mesa de los panes se cambiaban cada 7 días y ahí no se pudría el pan, no se endurecía ni se llenaba de moho. Por lo tanto, ahí estaba la verdad de Cristo, de que era Dios. Camino, verdad. Y estaba posterior a eso el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde floreció la vara de Aarón, donde estaban las tablas de la ley y donde estaba un trozo del maná dentro del arca. No solo eso, estaba el propiciatorio. Y no solo eso, habían 2 querubines que estaban labrados en oro, los cuales estaban sobre el propiciatorio de rodillas. Pero no solo eso, sino que ahí venía y estaba la presencia de Dios, la vida. Y Cristo dijo cuando llegó a la tierra, yo soy el camino, la verdad y la vida. No termino ahí, ya me queda solo esto. Cristo dice, es necesario que yo muera. Y hace el sacrificio del atrio. Y ahí, en Lucas 23:35, todos podían decir, está derrotado. Lucas 23:35, y lo vamos a leer. La gente por su parte se quedó allí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían. Que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el escogido. Se burlaban. Está derrotado. Estaba como cordero. Isaías lo profetizó, como cordero será llevado al matadero. Todos pensaban que estaba muerto, crucificado y muerto. Cristo, el sacrificio perfecto, el atrio. No solo eso, Cristo es el lugar santo, es Kenosen, se tabernaculizó. Tengo que explicar esto para que usted lo entienda. Él, el candelero, Él dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. El altar del incienso, Él, sobre quien se derramó ese vaso de alabastro, de perfume carísimo, que tiró esa mujer, y quien hoy día recibe toda mi alabanza como incienso a sus pies, es Él. Y Él es en la mesa de los panes, yo soy el maná que descendió del cielo, ese pan perfecto. ¿Y qué dice el Señor además? Tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Estaba ahí, Esquenosen, se tabernaculizó, pero faltaba algo, el lugar santísimo, la presencia de Dios. Por eso no somos, por eso creemos en un solo Dios, por eso somos unicistas, por eso creemos en Jesucristo. Porque si hubiese sido hijo, hasta ahí hubiese quedado la función y hubiese quedado bien. Pero Marcos 16:6 nos muestra la victoria. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Pero les tengo una respuesta. Ha resucitado. No está aquí. En Lucas 23:35, derrota. Pero en Marcos 16:6, victoria. Él se tabernaculizó. Pero era momento de que el velo se rasgara. El mayor ejemplo para tu vida de victoria se llama Jesucristo. Si hoy estás pasando dificultades, recuerda, por sus llagas fuimos nosotros curados. Si hoy estás viviendo un problema, si hoy estás en derrota, confía en el Señor, llegará la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, aleluya, verso 55. Sórbida, devorada, dice el griego, devorada, comida, masticada. Es, oh muerte, es la muerte, devorada es la muerte. Oh, por la victoria de Cristo. Es devorada la muerte por la victoria de Cristo. Aleluya.
Es maravilloso saber que Cristo nos da la victoria. El camino es la derrota. El camino puede tener derrotas, puede tener espinas, pero llegará a la victoria. Y tengo algo más que decirles. Muchos van a decir, oh, ¿cuándo llegará una victoria? Hay una victoria que celebraremos todos juntos y es cuando Cristo venga. ¿Y saben qué? Usted y yo conocemos el final de la historia. Y sí, ¿sabe cuál es el final de la historia? Ganamos. Está escrito, ganamos. 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 Está escrito, tenemos victoria. Ganamos. Ya vendrá la recompensa y estaremos juntos con Dios. La reflexión de hoy: la derrota es el camino a la victoria. Quiero orar junto a ustedes. Gracias por esta oportunidad. Porque este grupo, Señor, de apasionados me ha invitado, Señor, a compartir esta reflexión de tu palabra. Señor, con mucha humildad y con mucho amor y cariño, presento, Señor, esta palabra que espero llegue a cada vida y corazón. Y si alguien está pasando un momento difícil, que al oír esta palabra pueda, Señor amado, coronarse de victoria y pueda creer, Señor Jesucristo, que solo en ti y nadie más que en ti hallamos victoria. Oh Señor, recuerdo un gospel que dice, no importa lo que los médicos digan, no importa lo que la sociedad diga, yo veo milagros venir. Yo veo milagros venir. Yo veo victoria venir. José lo vio mucho antes. Pasó muchas derrotas, pero lo vio y lo vivió. El hijo pródigo se acordó de lo victorioso que era cuando estaba junto a su padre y volvió. David pudo encontrar la victoria aún sintiéndose derrotado. Y tú, Señor, venciste la muerte aun cuando todos pensaban que estabas derrotado. Corre esa piedra, Señor amado, y llámame a salir fuera como lo hiciste con Lázaro. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Que el Señor Jesucristo les bendiga desde Chile. Un gran abrazo para todos ustedes. Jesús les bendiga.